La verdad es que es un placer estar aquí con vosotros y poder compartir estos próximos minutos para hablar principalmente de lo que ha pasado con el tema de las participaciones preferentes, de la labor que estamos realizando desde las asociaciones de consumidores, pero también con otras motivaciones y otras motivaciones que no puedo perder la oportunidad de tener aquí pues, un montón de gente, principalmente joven. El que no soy joven soy yo, pero el resto la verdad es que soy bastante jóvenes y eso hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo sobre todo cuando en el siglo XXI lo que queremos, los que sobre todo tenemos esa sensibilidad social de que no nos gustan las cosas como están y queremos cambiarlas. Yo llevo 25 años, pero como veis no he tenido un éxito demasiado importante, pero vosotros sí que lo podéis tener y lo que quiero es que cojáis algo de eso que tenemos las asociaciones de consumidores de protestar, no por protestar, sino por el hecho de que vemos que hay cosas que se hacen mal o muy mal y hay que cambiarlas y por lo tanto vosotros vais a tener muchas responsabilidades en un futuro cercano y lo que queremos es que partáis de la base posiblemente bastante diferente a lo que se ha partido hasta ahora, sobre todo si en un futuro también os podéis dedicar a algo relacionado con la política que pueda cambiar la estructura de diferentes sistemas que tenemos en este momento y de los que somos en ocasiones consumidores usuarios y en otras ocasiones víctimas de cierto tipo de sistemas. Yo, si me permitís, voy a hacer 2 o 3 cosas en los próximos minutos. Lo primero, agradecer también a Ana que haya venido. El que viniese Ana es principalmente porque en los últimos meses está todos los días con afectados, principalmente por participaciones preferentes, también por otras situaciones derivadas de temas financieros, porque no solamente hablamos de participaciones preferentes, hablamos de swaps, hablamos de cláusulas suelo, hablamos de subordinadas, hablamos de un montón de cosas que la verdad es nos han generado muchísimo trabajo en la parte financiera. De hecho, Servicios Financieros es el número 1 en reclamaciones en el año 2011. Y en lo que llevamos del 2012, pues será el número 1, pero con un crecimiento mucho más importante, posiblemente derivado, sí, en esta ocasión, de todo el tema de preferentes. Por lo tanto, Servicios Financieros siempre ha estado en el top 10, nunca había estado el número 1 y en estos momentos es el número 1, cosa que me preocupa, porque si el número 1 hasta ahora era vivienda hasta hace 6 o 7 años, telecomunicación en los últimos 6 o 7 años, claro, no es lo mismo tener un problema con un teléfono móvil que tener un problema con todos tus ahorros. Con lo cual no estamos hablando solamente del número de reclamaciones, sino del contenido de esos problemas. Sobre todo cuando vemos una familia que todos sus ahorros estaban en un producto y de la noche por la mañana ya no tienen ahorros. O tienen ahorros congelados en productos perpetuos que dicen que en el año 3000 van a poder rescatar. En el año 3000 yo no voy a estar para defenderles, pero lo que se trata es de evitar que esa situación se pueda seguir dando. Pero primero me gustaría explicar lo que es Abacus, lo que hacemos de una manera muy rápida, y luego tengo sobre todo dos documentos que para mí son esenciales. Uno de ellos es, yo tuve la responsabilidad de comparecer en el Congreso de los Diputados hace 2 meses en la Comisión de Economía ante los diputados y decirles lo que está pasando con todo esto, qué soluciones entendemos nosotros que se deberían poner en marcha y también pues, echarles un poquito la bronca a los políticos por su poca capacidad legisladora que han tenido en los últimos años en temas financieros. Yo inclusive el documento me lo he traído, se lo dejaré a Ángel también, para que veáis un poco lo que le decimos a los políticos. Y luego un segundo documento que es un informe del Defensor del Pueblo sobre este tema de preferentes, que también es interesante desmembrar ciertos párrafos que yo creo que es bueno que los podamos comentar. Luego también algunas proposiciones no de ley, pero todo relacionado con el tema de preferentes y sobre todo relacionado un poco que muestra de una manera clara y transparente lo mal que se han hecho muchas cosas durante demasiados años. Bueno, pues como veis en la página web, Abacus es una asociación del ámbito de la Comunidad Valenciana, aquí la tenéis, pertenecemos a una confederación nacional, yo ahora mismo desde el año 98 soy presidente de esa confederación nacional y por eso pues mis comparecencias en varias ocasiones en el Congreso de los Diputados para hablar de vivienda, para hablar de servicios financieros, para hablar de cultura también con el tema de la propiedad intelectual, etcétera. Pero Abacus es de ámbito de la Comunidad Valenciana, es una asociación que lleva más de 35 años al servicio de los consumidores, o casi 35 años, es más antigua que la propia Constitución, de hecho en julio del 78 fue cuando se fundó, y se fundó principalmente en esta facultad.
en económicas. Es decir, que profesores de económicas y de derecho pues se unieron hace 35 años y decidieron que no había nadie que defendiese los derechos de los consumidores, había gente que defendía los derechos de los trabajadores, había gente que defendía otros sectores, pero no había quien defendiese a los consumidores usuarios. ¿Y consumidores usuarios cuántos somos? Pues aquí en esta comunidad 5 millones y pico, con lo cual no se salva nadie, todos somos consumidores usuarios. Por lo tanto, no había nadie que protegiese a toda la población en su capacidad de ser consumidor de productos y usuario de servicios. Pues bueno, gracias a esa sensibilidad se formó la primera organización de consumidores de esta comunidad. Desde entonces pues venimos trabajando en intentar proteger los derechos consumidores. Digo siempre lo de intentar, porque algunas veces los conseguimos y otras veces, por desgracia, no tanto. Los que tengáis interés, pues podéis ver en esta página web parte de lo que venimos haciendo, las diferentes temáticas. Pues por ejemplo, en las últimas notas de prensa veis aquí dos temas muy interesantes, como Cavacu gana el juicio del plan de viviendas 95 en beneficio de 300 y pico familias, un procedimiento que ha durado 15 años, que nos ha llevado hasta el Constitucional y vuelta, pero que hemos ganado, lo que demuestra que no nos achantamos ante nada, que nos da igual que se llame supremo, que se llame constitucional, cuando hay un derecho hay que ir a por él. Y aquí también veis nueva sentencia favorable para VA con un caso de multipropiedad muy relacionado con un tema financiero, porque lo que hemos cancelado también son los créditos al consumo que se necesitaban para acceder a esa mal llamada multipropiedad o tiempo compartido, y que también estamos hablando de cientos de familias. En este caso hemos conseguido recuperar hasta la fecha más de 1 millón de euros para familias valencianas. Con lo cual, pues son dos ejemplos que se han dado en las últimas semanas y ojalá tuviésemos todas las semanas pues sentencias de estas características. 3 objetivos principales. La formación de los consumidores. Nosotros creemos, somos conscientes, y así lo venimos haciendo, que lo principal es la formación de los ciudadanos. Y de hecho nosotros cada año formamos a más de 5.000, 6.000 chavales. Chavales entre 4 a 16 años. Y lo formamos para que sean consumidores reflexivos, exigentes, críticos, conscientes de que deben ser consumidores responsables. Y con esta formación lo que intentamos es que no tengan los defectos que posiblemente tengamos los consumidores más adultos, es decir, los que ya tenemos más de 40 años, y que posiblemente tengamos unos hábitos que dejen mucho que desear. Entonces, vamos a ver si somos capaces de preparar a esos chavales para que sean mucho más responsables y mucho más racionales y mucho más exigentes con lo que les rodea. Entonces, la formación nos parece esencial y, de hecho, la falta de formación es lo que ha provocado una parte importante de los problemas derivados de las preferentes. También la defensa. Cuando vemos alguna situación que los derechos de los ciudadanos se lesionan, me da igual que sean principalmente los de un niño o los de un mayor o los de personas con algún tipo de discapacidad, es decir, aquellos grupos más vulnerables de consumidores, pues obviamente gritamos más, chillamos más y somos más puñeteros. Pero en general, cuando un derecho se lesiona, me da igual que sea económico, me da igual relacionado con la salud, etcétera, nosotros actuamos a través de los servicios jurídicos de los que forma parte Ana, con lo cual la protección también, pero también se protege a través de algo que tenemos por ley, que es la posibilidad de los trámites de audiencia de las normas. Es decir, que teóricamente, y digo lo de teóricamente porque hay veces que se cumple y hay veces que no, los políticos tienen la obligación de cuando hacen o van a legislar sobre materias que inciden directa o indirectamente a los consumidores, tienen la obligación de preguntarnos y que nosotros hagamos sugerencias, alegaciones. Otra cosa es luego que nos hagan caso o no nos hagan caso. Pero eso es importantísimo porque desde que tenemos esa posibilidad de que los políticos nos están abriendo cada vez más puertas, despacio y no todos, pero nos van abriendo más puertas, las leyes cada vez son más justas. Es decir, no son las leyes hechas para bancos o las leyes hechas para grandes empresas de telecomunicaciones o las leyes hechas para las propias administraciones, sino que ya son hechas para ellos, pero también para oír, escuchar y atender las necesidades de los consumidores. Con lo cual, sí que encontramos ahora que cada vez tenemos leyes mucho más justas. Otra cosa es que se cumplan, porque tenemos normas o sectores muy prolijos en temas normativos y los problemas es que no tenemos una administración que sea capaz de controlar su cumplimiento. Yo recuerdo hace unos meses me llamaba el presidente de la Asociación Española de Jugueteros y me decía: Fernando, necesitamos tu ayuda. Mi ayuda no, la de la Confederación de Consumidores. Porque se está llevando a cabo una directiva europea de químicos, fue hace ya 2 años, y esta directiva de químicos es incumplible.
no la puede cumplir. Ni la empresa de juguetes más importante del mundo la puede cumplir. Pero es que inclusive aunque la cumpliese, la administración no tiene laboratorios para llevar a cabo el control de que eso se está cumpliendo. Con lo cual, hacer una directiva que no se puede cumplir es algo que ni desean ellos, las empresas, ni deseamos los consumidores. ¿Y por qué no lo deseamos los consumidores? Porque si yo, empresa, tengo que hacer una inversión de 200 millones de euros para poder cumplir eso, eso lo voy a repercutir ¿en qué? En el precio de los productos. Y realmente la protección del consumidor va a subir escalones. Para nada. Hay que buscar el equilibrio. El equilibrio de hasta dónde debemos exigir para que las legislaciones sean suficientes, pero tampoco que machaquen a los mercados, porque al final nosotros también vamos a ser los responsables de eso. Yo cuando se habla de diferentes temáticas, de la dación en pago, etcétera, todo me parece muy bien, pero todo tiene que tener un estudio en profundidad, porque si no lo que creemos que va a ser bueno se va a convertir en que no va a ser tan buena a medio y largo plazo. Por lo tanto, cualquier decisión no tiene que ser una decisión a la ligera, como hacen la mayoría de los políticos, de, pues, hoy es primera plana, mañana saco una norma. No, hay que estudiarlas y ver realmente los pros y los contras de endurecer situaciones. Y lo que pongo es a vuestra disposición esta organización, es decir, Abaco está a vuestra disposición. Ayudarnos a denunciar situaciones, a buscar, inclusive vosotros que estáis más metidos dentro del mundo financiero, a productos que incumplan normas, es decir, ayudarnos a denunciar situaciones y a que los ciudadanos crean en un movimiento de los consumidores que estoy seguro que puede beneficiarnos en muchísimas cosas. Por lo tanto, pues bueno, esto era simplemente el que vieseis quiénes somos, lo que hacemos y toda la información de lo que venimos haciendo pues a través de esa página web, que yo os invito a que la leáis y que nos hagáis sugerencias, www.abaco.es, y podáis ayudarnos a realizar nuestro trabajo un poquito mejor. Hablar de participaciones preferentes. Bueno, habría que hablar primero del sector de servicios financieros. Desde siempre, yo recuerdo cuando entré en la defensa de los consumidores, allá por el año 87, un verano del 87, me metí, además me metieron de un día para otro a atender a los ciudadanos. Lo que pasa es que en esa época venían una persona a la semana. Ahora, pues la verdad es que todos los días tenemos llenados los despachos, Alicante, Valencia y Castellón, de personas con problemáticas, pero claro, atender una persona, dos personas a la semana, pues era relativamente sencillo. Y cuando venía algún tema financiero, yo en ese momento además estaba estudiando este tema en la universidad, y hablábamos de productos financieros en base a los tres fundamentos básicos, que son el rendimiento, el riesgo y la liquidez, y en base a eso pues venía un consumidor y explicábamos eso. Inclusive cuando dábamos alguna charla hablábamos de todo eso y decíamos, bueno, pues que los productos o tenían mucho rendimiento, o tenían mucho riesgo y poca liquidez o tal, lo básico, ¿Qué significa? ¿Que no había productos complejos? Sí, habría productos complejos, pero enviados a clientes institucionales, a grandes economías, pero no lo que es el consumidor final, el consumidor minorista, que como mucho se iba a una YPF o como mucho se iba a cualquier tipo de depósito que no le generaba ningún tipo de riesgo, que tenía una fecha de vencimiento, y ese era el perfil habitual. Yo recuerdo que los casos más complejos en esos momentos eran pues que si una hipoteca en ECUS, yo recuerdo la hipoteca en ECUS. El ECU pues era una bolsa de monedas, luego pasó ya a ser el euro con otra filosofía completamente diferente, y ahí tuvimos muchos problemas, porque claro, se vendían las hipotecas en ECUs como rosquillas, y la gente, la verdad es que la mayoría de los que hacían se encontraban con que 3 o 4 años después de estar pagando, debían más todavía, y decían, pero venían, claro, asustados, cuando ya se dieron cuenta de lo que era. Sonaba muy bien, pero no tenían idea de lo que era. Y se daban cuenta, y fueron uno de los temas más sonados que en su momento llevamos, y que desde luego empezó a abrirnos los ojos de que realmente pues había mucho espabilado por ahí que quería sacar dinero a toda costa, y no que tenía un mal producto, sino que ese producto no estaba indicado para las personas a las cuales se destinaba. Eso fue un poco el origen de este tipo de problemas, sobre todo que en la asociación estuvimos llevando de temas financieros. Por luego también teníamos que alguna entidad bancaria pues hacía alguna operación rara, sobre todo con abuelitas, viudas, utilizando sus cuentas para hacer que el dinero negro se aclarase un poquito. Pero bueno, eran situaciones muy puntuales, y desde luego no lo que hemos vivido en los últimos
3-4 años principalmente. Yo creo que a partir fue de 2009-2010 cuando explotó esta situación. Y digo explotó porque todo esto es como todo. Es decir, cuando se crean burbujas, al final los que hemos jugado con burbujas, en nuestro caso de jabón, no de inmobiliarias ni financieras, pues al final explotan. Yo ya recuerdo, y creo que lo dije también en una charla que estuve aquí también en la facultad, que yo uno de los debates que me generó más tensión fue un debate en Radio Nacional de España con el subgobernador del Banco de España, que él defendía la burbuja inmobiliaria. Y yo me quedaba perplejo y él lo defendía diciendo, oiga, miren, mi vivienda es más cara y por lo tanto soy más rico. Y yo decía, sí, y si tiene 4 viviendas será más rico, pero yo tengo una solamente. Y si la vendo me tengo que comprar otra. Y esa será también mucho más cara, con lo cual, ¿qué ventaja tengo yo? La única ventaja es que vale más. Tengo que pagar más al notario, tengo que pagar más al registro, tengo que pagar más de intereses, la hipoteca no la voy a poder hacer a 10, sino la voy a tener que hacer a 40 años. Dígame usted realmente los beneficios. Bueno, pues todo esto también ha sido una de las situaciones, el tema inmobiliario, que nos ha generado muchas problemáticas de siempre, pero principalmente también en los últimos 7-8 años, también con el tema de los seguros estos de cobertura, los SWAP, las cláusulas. Yo recuerdo que en mi hipoteca en el año 94 me pusieron una cláusula suelo-techo. El tipo estaba al 7 al 8, me ponían un techo de un 12 y por bajo un 3. Eso tiene, a una hipoteca de 12 años, pues tiene su aquel, es decir, sí, mira, lo acepto, yo sabía de qué estaban hablando y me parece bien, me parece bien. Pero claro, que de repente te empiecen a vender pocos años antes de que se sabía, porque el que trabaja en temas bancarios sabía que el Euribor no podía ir para arriba, que el Euribor iba a ir por abajo, y empezar a vender esas cláusulas, pero sobre todo cláusulas suelo, pues ha hecho que por muy bajo que tengamos el Euribor, miles y miles de familias no puedan aplicárselo, porque tienen esa cláusula, salvo que vayamos a un procedimiento judicial, digamos que es abusiva, tal, que es también lo que se está intentando. Pero al mismo tiempo no estamos hablando solamente de productos, estamos hablando de cómo se venden estos productos. En España tenemos unas normas que regulan todo lo que es la publicidad con carácter general, principalmente la Ley General de Publicidad, pero también la propia legislación en materia de consumo, principalmente el texto refundido del año 2007. Pero luego también en el sector financiero hay unas, no sé si llamarlo normas, órdenes circulares, etcétera, que también dan una regulación. Y es que el concepto de publicidad es importantísimo, porque la publicidad es sinónimo de información y la información es sinónimo de contratación. Si partimos de una publicidad fraudulenta, acabamos en una contratación fraudulenta. Entonces, nosotros muchos de estos contratos de productos financieros que se hacen intentamos ir al origen, es decir, ¿qué información se ha dado o qué publicidad se ha generado? Si la publicidad que se ha generado, la información que se ha dado ha sido errónea, engañosa, etcétera, vamos a poner eso como fundamento para cancelar directamente el contrato. Es decir, ya no hablamos del producto, me da igual, del contrato, y que el contrato sea declarado nulo para evitar ese tipo de situaciones. Por lo tanto, el tema de la publicidad es algo que siempre intentamos manejar mucho, y de hecho en el tema de las preferentes, la publicidad que se generó en su momento y la información que se facilitó ha sido la que ha causado que ya muchas resoluciones judiciales sobre preferentes den la razón al usuario. Ya en lo que llevamos de año ya tenemos bastantes resoluciones que han provocado la cancelación del contrato y por lo tanto la devolución del dinero al propio afectado. Por lo tanto, el tema de la publicidad para mí es interesantísimo. Mucha gente, y bueno, esto también lo remitimos en su momento, porque incluso los diputados en el Congreso me hicieron una pregunta muy interesante, y ¿por qué firman los consumidores? Yo recuerdo que inclusive con un magistrado tuve una experiencia muy divertida. Su hijo estaba afectado por un tema de academias, el tema Opening, no sé si lo recordáis, y el magistrado me dijo, posteriormente me dijo, Fernando, fue a raíz de ese momento cuando mis sentencias cambiaron, porque hasta ese momento yo le echaba la culpa siempre al usuario. Pero el usuario, ¿cómo es posible que firme un contrato leonino, un contrato con estas cláusulas, un contrato con un TAE de un 32%, un contrato con unos intereses de demora que son más bajos que el TAE, un contrato... Es decir, ¿cómo es posible que el consumidor, que se lea las cosas? Y claro, lo que le había ocurrido a su hijo es que
Le habían pasado a firmar el contrato de estudios de Opening en 3 hojas. Y el del medio era el crédito al consumo. Pero le habían puesto solamente firma aquí, ahora aquí y estas copias. Y aquí estaba el crédito al consumo, es decir, lo había firmado en blanco. Y luego, cuando se había cumplimentado por parte de la financiera, perteneciente a un grupo bancario, pues se dio cuenta de que estaba pagando unos intereses escandalosos, aparte de que no se diese el servicio final y con eso pedir la cancelación, etcétera. Pero se demostraba de alguna manera también el que muchas veces el consumidor firma por muchas circunstancias, pero también firma porque se lee un documento de lo que no entiende el 95% y simplemente lo que hace es tener la capacidad de decir, mire, yo de usted siempre, la fiabilidad que me da usted, que me ha atendido durante toda la vida, durante tal, no sé qué, pues ese tipo de situaciones son las que provocan muchas veces las firmas de contratos. Este contrato también lo tiene Ángel. ¿Veis aquí lo que hay? Esto es una huella dactilar. Una persona que no sabía ni leer ni escribir y firma un documento que es un depósito de alta rentabilidad que se le vendió como una YPF. Esto es un ejemplo, pero es que ahora tenemos muchos más ejemplos. Entonces, esta persona que tiene capacidad de entender el producto que le están vendiendo, y ya no capacidad, esta persona que no sabe ni leer ni escribir, ¿creéis que va a invertir en un producto de alto riesgo los ahorros de su vida? Para nada. De hecho, en todos los movimientos bancarios que le remitían, ponía YPF. Pero de YPF tenía absolutamente poco. Este tipo de ejemplos intentamos rescatarlo a la hora de fundamentar en la vía procesal para que los jueces se den cuenta de que el consumidor muchas veces, y sobre todo en temas financieros, lo que firma son contratos de adhesión. Es decir, no hay un juego de, mira, quítame esa cláusula, ponme esta otra. No, eso se hace a lo mejor un contrato de compraventa, tampoco de vivienda. En el último estudio que hicimos, la verdad es que ya tiene años, 6 o 7 años, sobre contratos de compraventa de vivienda, el 99% de los contratos tenían cláusulas abusivas, con lo cual también por eso la vivienda es uno de los sectores más reclamados. Pero lo que demuestra es que son contratos donde el consumidor poco tiene que decir o poco le dejan decir. Tú cumple todo y ya está. Es decir, entonces, los jueces al final les hacíamos entender eso y poco a poco lo han ido entendiendo. Y ya lo ven desde otras filosofías, no todos, pero sí una gran mayoría lo veía desde ese punto de vista. También otro de lo que ha motivado los depósitos era, bueno, según las directivas europeas, hacía falta pues, un test de experiencia para productos complejos, como eran las participaciones preferentes, que es un producto financiero complejo, que en principio una características de renta fija y también de acciones, y sobre todo lo más importante era su carácter, muchas veces, su carácter perpetuo. Es decir, antes lo he comentado, de personas que a la hora de necesitar dinero han ido un año después, mira, quería esto, a ver qué ha pasado ya un año, liquidarlo porque necesito pagar a la empresa. ¿Cómo que liquidarlo? ¿Usted no ve que el vencimiento del año 3000? Ostras, pero oiga, yo me suponía que era un error. En el año 3000 tendré 1033 años, no voy a necesitar el dinero, lo necesito ahora. O personas mayores que lo necesitaban para pagar la residencia porque ya no podían valerse por sí mismos y decían, pues mire, pagárselo de otra manera porque esto les doy un préstamo, les decían. Les doy un préstamo si quiere, adicional, con lo que conlleva un préstamo de estas características. Entonces, este tipo de situaciones pues obviamente hacían obligación de que hubiese un test de experiencia de inversores, se llama, un test de experiencia de conveniencia. ¿Eso qué significa? Pues significa simplemente que yo antes de venderte el producto, como es complejo, voy a ver si tú eres el destinatario normal de este tipo de producto, qué tipo de capacidad tienes desde el punto de vista de formación financiera y si sabes lo que te estoy diciendo, etcétera, etcétera. Bueno, en muchas sentencias, y luego leeré algunas de ellas, se habla de que para nada. Yo esto muchas veces lo asemejo al informe que hay que firmar antes de que te operas o te hacen una intervención o algún tipo de actividad en un hospital y te hacen firmar el documento de consentimiento. Unas veces inclusive justo cuando vas a entrar al quirófano, medio sedado, tome, firma este documento y lo firmas en ese momento. ¿Qué he firmado? Pues que usted se puede morir.
a ver, eso no me lo puede explicar usted una semana antes, una cosa que sea de urgencia, un accidente, me tengo que operar y tal, pues es normal, pero es que llevo 3 meses esperando esto, o explíqueme usted todo esto, porque eso es igual que cuando te lees las características o los efectos secundarios de un medicamento. Es que me puede pasar absolutamente de todo. Bueno, esos son informes o documentos que legalmente se ponen ahí porque hay que ponerlos, pero que realmente no se explica su contenido y no se deja entrever eso cuando se hace ese test a este tipo de consumidores. Al final, la película de las participaciones preferentes, desde mi punto de vista, fue muy sencilla. Es decir, hasta el año 2008, la mayoría de entidades pues, tenían lo que eran clientes institucionales, grandes economías, que eran posiblemente los clientes de ese producto. De repente se empezaron a quedar sin esos clientes, posiblemente porque se veían venir hacia dónde iba el sector financiero, y se lo empezaron a colocar a minoristas, es decir, al consumidor de a pie, al consumidor final, que no tenía ninguna noción de este tipo. Y en muchísimos casos se vendía como ese depósito con una fecha de vencimiento que no tiene ningún tipo de riesgo y que te va a dar una rentabilidad. De hecho, se vendía porque teóricamente tenía más rentabilidad que un YPF. Entonces, lo de la rentabilidad sé que se decía, pero lo del vencimiento y lo de los riesgos, pues absolutamente para nada. Luego vieron que, según las nuevas normas, ese tipo de depósitos preferentes que formaban parte de lo que era el capital de primera calidad de la entidad bancaria, ya no sería un capital de primera calidad, es decir, ya no formaría a formar parte del core capital. A partir del año 2013, pues había que recolocarlo en otra cosa, en acciones, etcétera, y por eso también el tema de los canjes. Es decir, el tema de los canjes no es tanto por una buena fe de la entidad, sino mira, lo canjeo, así forma parte del capital de tal y llevo a ese 8% que creo que es un 8% que me va a obligar Basilea III, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ha sido un poco quizá más una estrategia política sin pensar realmente en los daños, beneficios o perjuicios que se estaban ocasionando a los ciudadanos. Pues todo esto provocó que tuviese que comparecer en la subcomisión sobre la transparencia y la información de los productos financieros, y aquí voy a destacar unas poquitas cosas. Primero, estas comisiones sabéis que se hacen para intentar aunar una serie de información y esa información que dé la posibilidad de generar unas normas que solucionen problemas. Entonces, lo primero que les decía yo a los diputados es les corresponde a ustedes, señorías, aunque no como consumidores, sino como legisladores, restaurar la situación de desequilibrio que estamos viviendo para evitar que vuelvan a repetirse escenarios donde miles de familias tienen sus ahorros pendientes de un hilo demasiado fino. Y no por falta de atención a lo mismo, es decir, no le estábamos culpando al consumidor de que no había visto hacia dónde iban sus ahorros, sino por un exceso de confianza en ciertas personas, por un sistema que entendían les protegía. Si yo ahora me voy a comprar productos a un supermercado, lleno la cesta de la compra, yo no me pongo a pensar si ese producto me va a generar una intoxicación alimentaria o me va a generar un problema de salud de narices. Yo entiendo que hay unos controles y hay unas normas por las cuales los productos que ponen a mi disposición son seguros y que van destinados para mí. Con lo cual, pues lo primero que les decía es eso. Exceso de confianza, quedaros con eso, un sistema que entendía les protegía, y para intentar restaurar ese equilibrio, pues yo les decía que siempre pueden contar con la confederación, que represento. Y entonces yo les daba una serie de reflexiones y luego unas propuestas. Primero les alertaba de lo que estaba pasando con el movimiento de los consumidores, porque con esta crisis pues también están haciendo recortes a los proyectos que estamos llevando a cabo las asociaciones de consumidores. Y les decía que un movimiento de los consumidores fuerte significa una sociedad más justa. Un movimiento de consumidores débil significa unos políticos con mayor libertad para hacer lo que les diese la gana. Y que lo segundo no lo íbamos a admitir. Entonces, la obligación de que si hubiéramos tenido un movimiento de consumidores lo suficientemente fuerte, posiblemente muchas de las cosas que están ocurriendo pues no ocurrirían. Y aquí les decía que iba a exponer, mi exposición era sobre el sector financiero, y que hablar del sector financiero me hacía llorar o me hacía reír, que no había un término medio. Me hacía reír el ir a una comisión que hablaba de transparencia,
cuando las cláusulas de contratos de tarjetas, de cuentas, de préstamos hipotecarios, pues siguen teniendo una complejidad muy alta. Entiendo que los tecnicismos financieros son complejos, no resulta comprensible para un consumidor medio, el tamaño de la letra sigue dejando mucho que desear. Os podéis meter en internet y ver anuncios sobre productos financieros. Incluso hay gente que ha preparado una serie de anuncios donde lo que menos se ve es lo más importante, esa letrita que va corriendo por ahí que no se llega a ver, eso en el siglo XXI. Yo recuerdo que hicimos un estudio sobre la publicidad de las descargas, que los jóvenes se descargan, música, se descargan horóscopos, se descargan tal, y analizamos las revistas para chavales jóvenes, y en la mayoría de ellas aparecía una hoja completa, pues no recuerdo el nombre, Super Pop o tal, no sé si existen todavía o no existen, esto fue hace 7 u 8 años también. Y en la parte de abajo venían todas las descargas y tal, con los dibujitos de lo que significaba cada descarga, de melodías, tal, o sea, toda una página completa. Y al final, completamente difuminado significa que ni con lupa se ve, estaban los derechos. Y a lo que te obligaba eso. Y que no te bajabas un mensaje, sino te bajabas un contrato de suscripción a unos mensajes. Es decir, realmente lo que es interesante. Pues eso me pasa muchas veces con la publicidad en general y con la publicidad en particular en cierto tipo de productos financieros, que te dan una hoja muy grande con depósito alto rendimiento 14% y abajo en letra pequeña te pone una serie de, pues como había un depósito que ponía un depósito 14%, un depósito 14%, vamos, ya, y abajo ponía una caletilla solamente el primer mes. Se había convertido de repente en un depósito al 1,45%. Claro, hay mucha diferencia, depósito al 14% al 1,45%, pero es verdad que en la coletilla venía o un anuncio de un coche precioso y al final de la coletilla la foto no se corresponde con el precio del modelo que aparece. Es decir, un modelo y el precio, y lo denunciamos otro con toda la publicidad y la resolución decía que, bueno, sí se puede, pero la legislación lo permite. ¿Cómo que permite eso? Entonces, ese tipo de circunstancias te hace que la palabra publicidad es importante, pero empieza a ser de dudosa credibilidad por parte de los ciudadanos. Muchas veces también te dan cláusulas con remisión a textos normativos, el contenido, por supuesto, se desconoce, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto se lo dije, mire, es que no es un problema que se llame participaciones preferentes, es que es un problema que viene arrastrándose y que una de las situaciones que ha provocado ha sido la de las preferentes. ¿Y por qué firmaban los contratos que le unían a esos productos? Sabía que me iban a hacer la pregunta y me la hice yo. Primero, la confianza. Había personas que siempre iban a la misma oficina y al mismo director. Y una de las frases habituales que oían al director es: eso se lo he aconsejado a mi madre. A ver, si se lo ha aconsejado a su madre, yo, que tengo también 80 años, yo vengo aquí hace 30 años, seré casi como su madre, ¿no? Pues vamos a por ello. Claro, yo entiendo que estos trabajadores estaban presionados para colocar el producto por unos directivos de arriba, con lo cual yo les dije a los políticos: miren, no se trata de ir contra los trabajadores estaban con la posibilidad de perder su puesto de trabajo, Luego lo están perdiendo la mayoría de ellos con estos recortes, estas nacionalizaciones, estas situaciones y tal, pero no había que ir contra ellos, había que ir contra los que estaban arriba, que habían sido los que le habían dado forma al producto y habían obligado a colocar ese producto al usuario al que no estaría destinado. También hablaba del tema del desconocimiento en materia financiera como una de las causas. Todavía la mayoría de la población sigue sabiendo lo que es el TAE o el Euribor. La prima de riesgo ya les es más familiar, aunque no tienen ni idea de dónde se saca. Y lo que apostábamos era porque hubiese una mayor formación en materia financiera. Los problemas que habían causado por esa falta de transparencia, etcétera, etcétera. Y les hacíamos propuestas. Dentro de esas propuestas, la primera es revisar sustancialmente la actuación de las entidades de calificación. Yo creo que era bastante clara la inoperancia de este tipo de entidades en cuanto a sus calificaciones en los últimos años. Algunas de ellas estaban calificadas con AAA y al día siguiente
abajo se habían venido todas esa entidad, con lo cual es importante también el darle a cada cual lo que le provoca. La insuficiencia en cuanto a la normativa MiFID o la falta de un control en cuanto a que todo lo que dice se llevase adelante. Fomentar el acceso a sistemas eficaces de resolución extrajudicial de conflictos, me parece importantísimo. Clarificar y unificar las competencias de los servicios de reclamaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Banco de España y Dirección General de Seguros. Hace 20 años un seguro era un seguro, un producto de un banco era un producto de banco. Ahora hay una mezcla total, que está mezclada una cosa que tiene algo de seguro, con una cosa que tiene algo de mercado de valores, con algo que tiene relación con el banco. Entonces, es un producto y nosotros decíamos, mire, lo que no puede ser es que lo enviamos al Banco de España y el Banco de España nos lo devuelve y dice, no es competencia suya. Oye, aquí lo enviamos, vamos a probar ahora con la Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores, no, es que mira, eso tiene que ser a la del seguro. Mira, al tercero, tenemos que ir primero a ese. Entonces, eso, bueno, pues hemos conseguido que la semana pasada se aprobase la nueva regulación en materia de servicios de reclamaciones, donde uno de los puntos que pone es este concretamente. Yo quiero pensar que los políticos nos han hecho caso por lo menos. Y tú lo mandas a un sitio y si no es de ahí, no te lo devuelven. Lo envían ellos donde es. Joder, qué difícil era hacer eso. Entonces, ese tipo de cosas se consigue gracias a estas propuestas que se vienen haciendo y que son simplemente de pararse a pensar. Yo no digo que los políticos no piensen, pero que hay veces que tendrían que pensar más en la gente de la calle, en el día a día, más que en las portadas de los medios de comunicación. También le hablábamos de la información previa, que es una de las situaciones que han provocado toda esta situación de las participaciones preferentes. Y les decíamos algo que a mí me ha gustado, que es esto de aquí, que es una tontería, pero es una tontería importantísima desde nuestro punto de vista, que era que los contratos de productos financieros llevasen asociados o unos pictogramas impresos en el documento o un color al inicio del documento que hemos de firmar. El color rojo significaría que es un producto de alto riesgo, el color naranja un producto que tiene algo de riesgo y el verde sería un producto que no tiene nada de riesgo y que además está garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos, que las participaciones preferentes no estaban. O sea, pasábamos de una IPF que sí que lo estaba a un preferente que no lo estaba. O sea, es que la diferencia es importantísima, sobre todo porque hace 15 años, yo no sé si que hablaban muchos bancos, pero en los últimos años sí que se han dado varias opciones. Entonces, esta propuesta la ha recogido también la Defensora del Pueblo en su informe sobre el preferente y al final del todo una de las recomendaciones que hace al Ministerio de Economía es que los productos financieros puedan llevar esto. Parece una tontería, pero a ti te ponen un producto financiero sobre la mesa y ves un semáforo en rojo, voy a hacer 20 preguntas. Si lo ves en verde, a lo mejor haces una, pero si lo ves en rojo, preguntas. Y empiezas a generarte tal. Y a lo mejor ese que va en rojo va destinado a una serie de perfiles y una serie de necesidades mucho mayores. Una de las propuestas que nosotros también hacíamos es, mire, usted cuando va a firmar algunos tipos de contratos, tiene un periodo que se llama de desistimiento, que son 7 o 10 días. Porque aquí no. Dele usted el producto, el contrato con todas las cláusulas al usuario. Ese usuario va a venir a la asociación de consumidores o va a ir a su economista o va a ir a su asesor fiscal o va a ir donde quiera ir. Y le van a mirar de arriba abajo ese documento y ese contrato y ese producto. Y le van a decir, ¿pero tú dónde te estás metiendo? O le van a decir, oye, muy bien, oye, y un 4%, perfecto. Pero lo que se trata es de poner sistemas para el cual evitemos lo que le está pasando a estos cientos de familias. Hablábamos de la formación de los consumidores, es decir, que al final de lo que se trataba es de poner sobre la mesa cuáles eran las preocupaciones y cuáles eran las propuestas que nosotros hacíamos, que tampoco podían ser propuestas desde el punto de vista jurídico o legislativo muy importante. Primero, porque a quien les pagamos para que hagan legislación es a ellos, son los que tienen que estrujar el cerebro. Y segundo, porque lo que no podemos estar nosotros, y es uno de los problemas que estamos teniendo en estos momentos, es tener los servicios jurídicos mirando una ley de 200 páginas y pasando un mail mirando esa norma.
cuando la Administración recorta las subvenciones, recorta las posibilidades y cada vez nos pone más trabas para poder ir adelante en esta temática. Y este documento es el informe del Defensor del Pueblo. Bueno, aquí tengo el documento que os decía anteriormente, que es una orden del Ministerio de Economía y Competitividad por la que se regula el procedimiento de presentación de reclamaciones ante los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional de Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. El Boletín Oficial del Estado del jueves 22 de noviembre del 2012. Y una de las cosas que dice claramente: cuando una queja, reclamación o consulta corresponde por razón de su contenido al ámbito de competencia de 2 o más servicios de reclamación, el expediente se tramitará por el servicio de reclamaciones que correspondan a atención a la naturaleza jurídica de la entidad reclamada. En estos casos, el servicio de reclamaciones al que corresponde tramitar el expediente solicitará informe a los otros servicios de reclamaciones sobre los asuntos que correspondan a sus ámbitos de conveniencia, integrando esos informes en el informe final que se dicte, ¿vale? En el caso de que, en otro artículo, en el caso de que el servicio de reclamaciones que reciba reclamación o queja no resulte competente para su tramitación, se encargará de remitirle inmediatamente al servicio de reclamaciones competente, ¿vale? Y también dice un artículo que una de las entidades que podemos representar a los ciudadanos somos las asociaciones y organizaciones representativas en base a la legislación en materia de consumo, es decir, a las asociaciones de consumidores. Con lo cual, pues de vez en cuando hay normas que parece que nos escuchan un poquito más para salvaguarda de los intereses de los consumidores, no de los nuestros, ¿vale? Y este es el informe sobre la investigación de oficio de las participaciones preferentes, que no sé de qué fecha es, Ana. La semana pasada, creo que sí. Es decir, que también de hace poquito tiempo, que habla un poco de lo mismo que nosotros contamos. Ahora nos comentará Ana qué perfil, qué es lo que ha pasado, cómo hemos tramitado las reclamaciones, etcétera, de temas de preferentes, pero aquí hace muchas cosas muy parecidas y al final del todo, miráis qué recomendaciones pone aquí. Un sistema efectivo podría ser que en los contratos se incorporase, por ejemplo, un código de colores sencillo, intuitivo, como los que utilizan los semáforos, en el que el verde indicará un riesgo bajo, el amarillo un riesgo medio y el rojo un riesgo alto. No pone que es una idea de CECU, pero vamos, nos da igual, no queremos que la idea no la hemos patentado, mientras que se lleve a cabo. Entonces, yo creo que es importante que por parte del Defensor del Pueblo también se estime que este tipo de medidas son posiblemente muy sencillas, así como en alimentación hemos dicho que no al semáforo de la alimentación, porque le pones rojo porque lleva grasas, la gente no va a comprar lo que lleva grasas, y las grasas son necesarias para la alimentación, pero es diferente, es decir, igual que los productos con semáforo rojo no significa que no se tienen que vender, pero se tienen que vender a un perfil concreto de usuario de ese tipo de productos. Y este informe, pues también se lo dejo aquí a Ángel para que, si no lo teníais, para que lo tengáis, y aquí tendréis más información al respecto. Realmente las preferentes son un producto bueno, ha estado siempre en el mercado, pero hay que colocarlo, hay que saber comercializarlo. Nosotros las hemos conocido sobre todo a raíz de este mes de marzo, cuando Bankia empezó una campaña muy agresiva para forzar a sus clientes con este tipo de productos a un canje que a día de hoy llevan unas pérdidas de un 60-70% del capital que invirtieron en su momento. Este fue el momento en el que las oficinas se pusieron en contacto con los clientes y les dijeron que lo que tenían no era un plazo fijo, por mucho que ponía renta fija. Les dijeron que tenían participaciones con vencimiento en el 1999, en el mejor de los casos. Y en otros casos, pues un vencimiento el año 2022 a una persona que en esa fecha tendrá 102 años, por ejemplo. Nosotros tuvimos que hacer una reunión urgente, acudieron más de 300 personas para explicarles en qué consistía este canje, qué es lo que tenían y qué opciones tenían. Muchos de ellos, por las presiones del banco, tuvieron que aceptar ese canje y otros no, otros sí que están con nosotros y se está llevando a cabo los procedimientos de reclamación. Y en los próximos días se empezarán a presentar ya las demandas. Hay una gran viabilidad, los tribunales están siendo consecuentes con las actuaciones del banco e incluso una jueza la semana pasada nos decía que era de sentido común. O sea, una persona que tiene 82 años no va a contratar un plazo fijo, aunque sea un plazo fijo, con un vencimiento cuando ya tenga 102 años. En el mes de marzo, como os comentaba, se nos colapsaron las oficinas, los servidores, los teléfonos,
y vino mucha gente a que le revisáramos su documentación. Un caso bastante extremo fue un señor que vino a hablar conmigo porque tenía un bono a 2 años, y ese bono a 2 años era de una indemnización que había cobrado, y ese bono eran participaciones preferentes que no podía volver a recuperar, y era todo su dinero. No podía pagar la luz, no podía pagar el agua, no podía irse a un piso de alquiler, no podía hacer nada. Y la única opción que le daba en el banco era un préstamo con unas condiciones muy favorables, porque él tenía preferentes, porque era un cliente preferente. Y os estoy trasladando lo que me están diciendo a mí los afectados. Es bastante difícil. Las entidades están haciendo mucha presión para que la gente acepte los canjes impuestos. La mayoría de ellos perjudiciales porque les cambian por acciones, que no les soluciona para nada el problema, y encima les resta viabilidad a una posible reclamación judicial. Tenemos un caso, incluso un asociado que tenía mucho dinero invertido en preferentes de la CAM. El canje que ofreció el Sabadell por acciones no era lo que él quería, con la mala suerte de que de la noche a la mañana se pone enfermo, muy enfermo, lo ingresan y la directora fue a verlo al hospital para que firmara el canje en contra de la voluntad de sus hijos. Esta no es una situación en la que una persona ni sus familiares puedan adoptar la decisión más correcta para su economía, y ese canje a día de hoy es válido y es efectivo. Entonces habría que ver qué está pasando, qué es lo que va a pasar y qué va a hacer también el Gobierno al respecto, porque las últimas legislaciones que se están aprobando, que supongo que habréis oído ya por prensa, es que los bancos intervenidos, parte de su capital lo sufragarán los que tienen este tipo de productos. Y eso está muy bien siempre que el que lo ha contratado sabiendo lo que estaba contratando. Pero no es el caso que nos estamos viendo, que más del 90% de personas que tienen preferentes, personas de tercera edad, sin ningún tipo de cualificación profesional relacionada con inversiones, y que lo han perdido todo. Y esto es lo que tenemos, y hay que seguir luchando, y eso también cuesta tanto como dinero como tiempo. En muchos casos tiempo no tienen. Entonces hay que hacer una gran reflexión y estar pendientes de todo lo que está sucediendo. Y si al final por vuestro trabajo estáis relacionados con ello, tenéis que ser conscientes que aunque vienen depresiones, también tenemos unas consecuencias con la persona que estamos atendiendo en ese momento, y hay que relativizarlo todo. No podemos colocar productos a personas que no son las adecuadas, que la misma legislación dice que no se pueden colocar, que están súper protegidas, y no ha pasado eso. Desde el 2008 hasta aquí no ha pasado nada de eso, y eso hay que solucionarlo. Entonces, no sé si quieres añadir algo más. Yo, dos cosas muy rápidas. Dos, por ejemplo, de las sentencias que se han ganado en los fundamentos. Los jueces, en uno, por ejemplo, de Galicia, dice muy claro que en la fase precontractual esta mujer debió recibir una información completa y precisa acerca de las características del producto y los riesgos que asumía. Sin embargo, no ha sido así. En modo alguno cabe deducir que esta mujer sea una inversora con conocimientos profundos de los mercados financieros, no una persona experta en la materia. Por el contrario, ha resultado probado que se trata de una señora mayor que con anterioridad se había limitado a invertir en un fondo de inversión de renta fija garantizada. Por lo tanto, obligaba a la entidad bancaria a devolver el dinero, todas las cantidades, inclusive la propia empresa no recurrió. Esta misma empresa, que se llama Nova Galicia, estaba intentando que la mayoría de casos de preferentes se solucionase a través del arbitraje. El arbitraje es un sistema que es muy bueno, pero que hay que mirarlo con cuidado. Es decir, desde la última modificación de la ley de arbitraje se dio la posibilidad de lo que se llama el arbitraje único o con árbitro único. ¿Eso qué significa? El arbitraje antes, ahora también en muchos casos, pero antes era la parte que defendía al consumidor, la parte que defendía a la empresa, a la entidad de seguros, a la entidad tal, y la administración, es decir, de tres partes, ¿vale? Entonces se tomaban las resoluciones por unanimidad de las partes. Se llegaba a acuerdos en el 95% de los casos. A efectos de la crisis, la administración instauró lo que se llama el árbitro único, un solo árbitro, el de la administración. Ni árbitro en representación de empresas, ni árbitro en representación de los consumidores. Nosotros, Abacus se ha negado a participar en arbitrajes únicos, porque creemos que se puede generar indefensión al propio consumidor. Pero es que además, imaginaos que todos estos temas de preferentes fueran a arbitraje. En el caso de Nova Galicia. Nova Galicia, en su consejo de administración, ¿quién formaba parte de él? El gobierno gallego. O sea, el mismo va a ser juez y parte.
va a ser el que dicte los laudios y al mismo tiempo estaba en los consejos que provocaron toda esta situación. Entonces nos generaba muchas dudas si era un arbitraje único. Otra cosa es el arbitraje normal con las tres partes, porque además un arbitraje, si sale el laudo, si te favorece muy bien, pero si no te favorece no puedes recurrir, salvo que haya un defecto de forma, etcétera. Entonces era muy complejo porque de un día a otro se podían resolver todos, pero positiva, negativamente, y sobre todo sin posibilidad de que tengas a alguien que todos estos fundamentos los ponga sobre la mesa y que a lo mejor sí, en el caso de la abuelita de 90 años que tiene un vencimiento dentro de 35, pues a lo mejor hay, pero y en el que tiene 65 y tiene... Entonces era complejo, pero aún así es un sistema. Y en el otro de los procedimientos se estimaba que había vicio en el consentimiento o un error en el consentimiento, porque la persona obviamente con la información que le daban no tenía suficiente capacidad para poder discernir los riesgos que generaba ese producto, y también se ganó la sentencia.